Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que se ha colocado en el centro de la agenda mundial. Es el tema del agua, las disponibilidades de agua, el uso del agua, la escasez del agua, la crisis del agua. Algunos dicen que las guerras del futuro serán por el agua. En la Ciudad de México y en general en este valle hemos sufrido acontecimientos recientes, pero no solo aquí, sino llenan las noticias de estos eventos desgraciados todos los medios de comunicación del mundo. Yo voy a presentar en primer término a Marta Delgado. Ella es la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, fue diputada independiente en la Asamblea Legislativa, es actualmente vicepresidenta de la Asociación Mundial de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Marta, yo creo que el primero de los temas es el origen del agua, aunque esto parezca muy atrás, pero no el origen en el principio de los siglos. Sabemos que el planeta era pura agua, entonces la Tierra de alguna manera se lo ha venido comiendo, se la ha venido sustituyendo. ¿Cuáles son, en tiempos recientes, las fuentes de abastecimiento del agua para el uso humano? Mira, tenemos aguas subterráneas y aguas superficiales. Y yo creo que es muy importante abordar el tema del agua desde el origen de la misma y desde las fábricas del agua, porque muy frecuentemente la perspectiva hidráulica del manejo del agua soslaya la forma como tiene el agua, su origen y su explotación inicial. Y solamente, ¿Inicial estamos hablando en la época del hombre Cromañón no, o estamos hablando, estamos hablando en el Imperio Romano? de dónde viene el agua. El agua viene de los bosques, viene de las fuentes superficiales. El agua ese es un dato también muy importante. Todo el agua del mundo es la misma cantidad, siempre. No tenemos más ni menos. Reciclando. Se va reciclando, se va transformando. Y ahora tenemos el estrés hídrico en algunas partes. No hay menos agua hoy sobre el planeta que había antes. No, exactamente la misma. Lo que varía es cuándo se presentan las lluvias, toda la parte meteorológica. Pero digamos, y la calidad del agua. Que esto es muy de la escuela. Si en el principio toda la tierra era agua, entonces si nunca ha cambiado el volumen, ahora todo está en el aire. Varía la forma del agua, porque el agua puede estar en 3 estados. Sólido, líquido o gaseoso. Entonces, aun cuando el 97% de la Tierra era agua, hoy lo tenemos esa agua en diferentes estados. Pero siempre el agua, la cantidad de agua que existe en el mundo es exactamente la misma y no cambia. Lo que varía es dónde está y su calidad, que es el tema, yo creo, del siglo XXI. Cómo proporcionar agua potable a los habitantes es un tema de calidad, de disponibilidad y de distribución. Pero ¿por qué ha habido un agotamiento del agua? Voy a pasar la palabra al maestro Germán Arturo Martínez Santoyo. Él es ingeniero civil de la UNAM, especializado en desarrollo rural integrado, y ha sido director general de obras y desarrollo urbano en esta ciudad. También director general del sistema de agua de la Ciudad de México. ¿Usted estaría de acuerdo en lo anterior? Entonces, si el volumen es el mismo, obviamente ahora hay mayor consumo por la multiplicación de los hombres sobre la tierra. ¿Por qué ha escaseado el agua? Sí, efectivamente es el mismo volumen. Hay que considerar que la República Mexicana tiene condiciones fisiográficas muy especiales. En el norte del país, noroeste del país, tenemos condiciones secas, áridas. En el centro del país, semiáridas, y en el sureste del país es una condición húmeda. La lluvia sobre la República Mexicana se estima alrededor de los 770 milímetros de agua que llueven en la República Mexicana. Estos 770 milímetros que llueven sobre la República Mexicana es un promedio. Hay que considerar que en el sureste, que es donde llueve más, se tienen precipitaciones de 3.000, 4.000
milímetros al ¿Antes año. llovía más que ahora? No, no, no. En los periodos de lluvias están regidos por la estacionalidad, desde luego. Está regido por la... ¿México es un país pluvioso o no? ¿O es bajamente Es pluvioso? medianamente lluvioso. Si consideramos el sureste del país, es extremadamente lluvioso. Le digo, hasta 4,000 milímetros de lluvia al año. En el noroeste del país, Baja California, podríamos tener 500 milímetros de lluvia al año. En el centro del país, es una precipitación media, tendríamos 716 milímetros al año. ¿Qué significa esto? Y estamos hablando en condiciones promedio. Estacionalmente, durante la época de lluvias de mayo a octubre, noviembre, es donde se concentra la mayor cantidad de agua en el país. Y si a esto le añadimos que espacialmente, o sea... ¿Pero por qué se ha presentado el problema? Vamos a eso. Primero es esa situación. Ahora, no todas las condiciones estacionales son las mismas en el tiempo. No siempre son las mismas. Es una variación que depende de la atmósfera, del mar y de la tierra. O sea, es una interacción constante en todo el globo, en la cual nos va dando aleatoriamente y dependiendo de la ubicación del globo terráqueo con respecto a la tierra, pues las diferentes estaciones y pues son variables. Actualmente, con los estudios científicos que se han hecho, se ha determinado que hay influencia por el cambio climático global. Entonces, el cambio climático es el responsable de que haya agua, el crecimiento demográfico, la mala planeación urbana. Yo creo que hay que ver varios factores. Sí, claro. Estamos hablando de las condiciones que afectan. Y ¿Desde cuándo? Hay estudios recientes, pues desde la época de... No, actualmente, la crisis del agua, ¿cuándo comenzó? La crisis del agua comienza cuando hay escasez de agua y sobre todo cuando históricamente se resiente en los hogares. Voy a hacer un pequeño panorama. De estos 776 milímetros que llueven al año, y esto es muy importante para ver la disponibilidad del agua, después de que se infiltra el agua, después de que se evapora el agua, de que los cultivos, los vegetales tienen su alimentación del agua, lo que le llamamos el uso consultivo, quedan disponibles, hay una disponibilidad en la República Mexicana de 460 mil millones de metros cúbicos al año. Estos 460 mil millones de metros cúbicos está distribuido en toda la República Mexicana. Desafortunadamente no es uniforme. Desafortunadamente el sureste tiene más agua, el centro menos y el norte. Vamos a ir tratando de rotar la pelota. Creo que es un buen panorama general. Yo quiero presentar al arquitecto Jorge Legorreta. Él es un urbanista mexicano muy conocido. Fuimos compañeros de lucha, sobre todo programática, cuando planteamos la primera vez que hubo elecciones para gobernador en la Ciudad de México, cuáles eran los grandes problemas de esta ciudad. Él es maestro en sociología y doctor en urbanismo. Jorge, pero porque la gente estará preguntando, siendo muy amplia la explicación, ¿por qué no hay agua en la ciudad? Bueno, complementando lo que decía Marta, lo que decía Germán Porfirio, la Ciudad de México está en la parte baja de una cazuela que llamamos Cuenca, y es una de las regiones del mundo, no de México, del mundo donde más llueve. Hablaba el ingeniero Martínez de datos, es importante que la gente sepa. En promedio, la lluvia que nos cae hace siglos y la que va a caer siglos después es de 760 a nivel nacional, lo que cae milímetros promedio anual. Es muy importante que la gente sepa eso, 700 milímetros promedio anual. Hay ciudades en el mundo que les cae 2.000, 1.800, cerca del Himalaya, por ejemplo. Pero hay ciudades en el mundo que no cae una gota de lluvia en su vida, que es el Cairo, con 23 millones de habitantes, porque allá lo que cae es arena, es un desierto. Entonces, nosotros tenemos, afortunadamente en la historia, uno de los sitios más privilegiados por agua. Por eso esto era una gran laguna. Así, nada más te voy a decir. Exactamente, en esa cazuela hay cifras en la parte sur, que es donde más llueve, y la parte poniente, desierto de los Leones, la parte del Ajusco, de 1.200
milímetros promedio anual en esa, en esa región. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que, y aquí está para poner algo en el debate, en la historia, paradójicamente hemos tenido que construir una ciudad cuyo reto fundamental ha sido sacar la gran cantidad de agua que se deposita en la parte baja. Hemos construido 4 grandes túneles para sacar esa agua y nos seguimos inundando por la abundancia de agua que hemos tenido en la historia. Esa abundancia de agua nos ha obligado en la historia a construir drenajes para sacar el agua que usamos y el agua que llueve. Y nos seguimos inundando. Entonces, nuestro problema no ha sido el abastecimiento de agua, sino cómo sacarla para no inundarlos. Exactamente. Ahora, la crisis del agua, digamos, particularizando un poco esto, hablando específicamente sobre Ciudad de México, yo creo que nos empezó a mediados del siglo XX, en donde proseguimos la idea de sacar agua desde el siglo XVII, porque los españoles llegaron a sacar tanta agua porque Los les inundaba. acueductos. ¿Y a dónde la mandamos? Al Golfo de México. El primer gran túnel que hicimos en el 17, mandamos el agua al Golfo de México y la seguimos enviando al Golfo de México. Esta parte histórica la tenemos que revisar. ¿Por túneles y por acueductos? Por túneles, que son los nuevos acueductos que se hicieron desde el siglo XVII. Entonces, el otro reverso del problema del agua, que está asociado históricamente, es la escasez. Efectivamente. Es una paradoja tremenda. Es una paradoja tenemos histórica. En exceso y no tenemos. Exactamente. Bueno, Porque este país yo creo es que singular en todo. aquí está, digamos, desde mi punto de vista, la base fundamental. Los tubos que construimos desde el siglo XVII los hemos estado haciendo para sacar el agua de lluvia, esta abundancia, al Golfo de México o al distrito de riego de Tula, donde regamos con agua negra. Y no hemos separado el agua de lluvia que nos cae para aprovecharla para la gente, porque la hemos mandado a los drenajes. Entonces, tenemos construido en la historia, para que la gente sepa, los túneles de drenaje más grandes del mundo, para sacar agua de lluvia, no sacar el agua que usamos. Este es nuestro problema. Y segundo, para poner en el debate esto, empezamos a extraer el agua del subsuelo para tener agua potable de la manera más sencilla, porque era más fácil hacer un pozo, sacar agua. El primer pozo... Nos están llamando a otro, ¿cómo se llama? A otro bloque desde hace un ratito, pero no te interrumpía porque es interesantísimo. Vamos a irnos a otro bloque y dejamos, como tú dices, este tema central del debate, el agua que sobra y el agua que falta en la ciudad, el riego con aguas negras y el no poder separar el agua de lluvia de la otra. Bueno, esto es precisamente un galimatías, ¿eh? Ahora vamos a tratar de desentrañarlo.